Hola a todos, espero que puedan escucharme. Buenos días. Antes que nada, quiero darles la bienvenida y felicitarlos por iniciar con este viaje tan especial que nos brindará un conocimiento bastante profundo acerca de las metodologías de investigación de tipo cuantitativo dentro del análisis de ciencias biológicas y de la salud. Mi nombre es Jorge Lozada Lechuga y seré su tutor a lo largo de todo este diplomado. Eh, Tengo entendido que nuestro equipo académico ya les ha brindado un breve recorrido por los contenidos de la plataforma, por la manera en la que se va a manejar dentro de ella con respecto a las actividades, tiempos y demás, y también con diferentes temas administrativos. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla e iniciar directamente con nuestro tema. Me indican, por favor, si esta se alcanza a visualizar. Sí se logra ver. Perfecto. Bueno, antes que nada, permítanme presentarme de manera formal. Mi nombre es Jorge Lozada Lechuga. Yo les voy a dar un recorrido por los contenidos de todas las unidades de este diplomado y les compartiré brevemente mi trayectoria profesional. Actualmente me desempeño como profesor investigador titular de tiempo completo, adscrito al programa académico de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Puebla. Actualmente tengo reconocimientos como docente de perfil deseable en PRODEP, bueno, por la Secretaría de Educación Pública, y también como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, e investigadoras, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actualmente con el nivel número 1 como investigador. Cuento con más de 40 artículos científicos publicados en revistas arbitradas a nivel internacional y he dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Específicamente mis áreas de interés con respecto a ciencias biológicas tienen que ver con temas relacionados a ciencias genómicas, específicamente la metabolómica. He tenido la oportunidad de formarme en diferentes instituciones de muy alto prestigio y haber adquirido diferentes tipos de preseas. Por ejemplo, soy maestro en ciencias por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en biotecnología por el Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y he realizado estancias postdoctorales en temas como metodología de la investigación, socioformación y sociedad del conocimiento, en centros CIF, entre otros. Bueno, actualmente, bueno, tengo la posibilidad de realizar investigación científica en temas relacionados a diferentes áreas de la biotecnología, incursionando en cuestiones como, por ejemplo, control biológico de plagas, biotecnología de alimentos, biotecnología vegetal y sobre todo biotecnología farmacéutica, específicamente en el estudio relacionado, por ejemplo, a la farmacognosia de plantas medicinales. Bueno, entre otros temas. Y además, bueno, he tenido la oportunidad de publicar artículos científicos de nivel Q1 en bueno, revistas del más alto prestigio en temas relacionados a la biotecnología y, por supuesto, a sistemas de modelamiento y simulación de sistemas dinámicos. Actualmente, pues, mi perfil, bueno, está enfocado, por ejemplo, hacia la ciencia de datos. Entonces he tenido la oportunidad de incursionar en otro tipo de áreas. Bueno, los temas que estaremos analizando en la clase del día de hoy se proyectan ya en la pantalla y son los que ustedes pueden observar a través de nuestra herramienta Zoom. Básicamente vamos a empezar con una introducción a la investigación cuantitativa en áreas biológicas y de la salud. Tengamos en cuenta que en muchas ocasiones diferentes programas a nivel gubernamental en México requieren trabajo relacionado a la investigación científica
que como una de las nuevas directrices que existen en el Instituto Mexicano de Seguro Social, por ejemplo, o en otras áreas relacionadas a la salud, para poder realizar diferentes tipos de actividades, desde la generación, por ejemplo, de protocolos de titulación, tanto de licenciatura como de especialidad, o para o el reporte, por ejemplo, de estancias. Entonces, estaremos abordando temas de investigación cuantitativa bastante aplicadas a áreas de la salud. Veremos también, por ejemplo, lo que sería la definición de investigación dentro de los temas iniciales, el objetivo de hacer investigación, los tipos de investigación, que también es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, y principales áreas de investigación de los sistemas de salud. Posteriormente también veremos la identificación y priorización de problemas o áreas de investigación, el tema de la investigación científica en enfoques y alcances, y la segunda parte de esta clase está relacionado a las consideraciones éticas para investigación en salud. Esta parte es muy importante, es fundamental, porque en muchas ocasiones necesitamos que nuestros protocolos sean aprobados por diferentes eh, comités. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en muchas ocasiones en nuestro país existen reglas, existen regulaciones provenientes de sistemas externos que nos obligan al cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos para la investigación. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que una de las grandes vertientes que existen en la política nacional tiene que ver, por ejemplo, con la prohibición de investigación en organismos transgénicos relacionados con la alimentación humana. Uno de los temas que el gobierno federal de la administración anterior como de la actual administración han abordado de manera importante y que por lo tanto pues existirán diversas regulaciones que debemos de cumplir con respecto a este tipo de investigaciones que probablemente, a lo mejor a principios de los años 2010, estaban muy de boga en nuestro país y que ahora pues han tenido una restricción importante debido a las nuevas directrices. Bueno, entonces, si están listos, iniciaremos con nuestra actividad y para ello estaremos utilizando como base a los contenidos que tendremos dentro de nuestra plataforma. Recuerden que esta plataforma es bastante intuitiva, bueno, y tiene eh, todos los elementos necesarios para que su aprendizaje pueda ser de manera profunda. Tengamos en cuenta que tenemos no solamente la aplicación de ejercicios prácticos, sino también resúmenes teóricos y presentaciones, algunos podcasts, contenido multimedia diferente que ustedes pueden visualizar para profundizar en los temas que estaremos analizando. Entonces, iniciaremos con el tema de introducción a la investigación cuantitativa. Pero antes de iniciar, a mí me gustaría mucho conocer quiénes son ustedes como participantes y además, bueno, algo muy importante que me interesa también saber es brevemente el perfil que cada uno de ustedes tiene eh, y por lo tanto, pues, cuáles serán sus necesidades con respecto a este diplomado. Antes de iniciar con nuestro tema, pues les pediría por favor que abran sus cámaras y se presenten muy brevemente para conocer un poquito hacia dónde nos vamos a enfocar con respecto a bueno, a este diplomado. Voy a dejar de compartir antes de iniciar nuestras primeras actividades de nuestro diplomado, de nuestro módulo número 1. Y por favor, me gustaría que se presentara. Si alguien gusta tomar la palabra, puede levantar su manita y de manera ordenada los podremos hacer. Sobre todo me interesaría saber cuáles son las necesidades que ustedes tienen con respecto a este diplomado. Adelante, Ernesto. Sí, buenos días. Solo una observación. Ando con neumonía, pero aquí estoy. Entonces voy a estar como presente desde donde pueda. Soy psicólogo, soy musicoterapeuta y mi mayor interés al entrar a este diplomado es porque mucho del trabajo de investigación que se ha hecho en la institución donde yo trabajo y estudié es investigación cualitativa. Ujú. Entonces, la musicoterapia sabemos que es una disciplina que aún no está reconocida en México como tal.
Entonces, creo que es importante entrarle al ambiente y digo a las investigaciones cuantitativas, porque es lo que va a ir dando sustento de que es una disciplina que sí sirve y que sí ayuda y que se apoya. Entonces, mi mayor interés es ese. Sí. Muy bien, muchas gracias por brindarnos brevemente tus intereses. Tengamos en consideración que esto es verdad. Muchas disciplinas no se fundamentan hasta que no tienen la parte experimental requerida para poder hacerlo. Así es. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, ¿alguien más gusta participar? ¿Gusta presentarse? Graciela, adelante. Buenos días, mi nombre es Graciela Hernández Moreno. Estoy acá en Matamoros, Tamaulipas. Yo soy enfermera y docente de una universidad, entonces pues mi propósito es aprender de investigación. Sé poquito de investigación, pero me gustaría aprender más. Muy bien, Graciela. Recordemos que hacerlo desde un punto de vista metodológico es la mejor forma de hacerlo. Muchas ocasiones tenemos la necesidad de hacer investigación, pero con fundamentos tal vez no tan ideales. Esto se vuelve un verdadero martirio. Entonces trataremos de hacerlo siempre de una manera sistemática. Muy bien. Carolina, adelante. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto conocerlos por este medio. Yo soy de Guatemala, de un departamento que se llama Totonicapán, y me alegra saber que Graciela es colega. Soy enfermera y también mi intención pues es conocer toda esta parte de la investigación para poder hacer mi trabajo de tesis. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que se quiera presentar? Luis, adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Antonio Díaz Becerril. Soy originario del Distrito Federal. Radico desde hace 38 años aquí en Celaya. Soy médico anatomopatólogo. Jubilado, sin embargo, sigo trabajando en el hospital y siempre he tenido interés en publicar. Ahorita mi enfoque principal es el hipotiroidismo subclínico. Sí, que lo veo frecuentemente, pero no hay, en mi zona no hay una revisión del tema, y ese es mi interés. Ok, bueno, muchas gracias. Nuevamente, les comento que hacerlo desde un punto de vista metodológico siempre es la mejor ruta. Adelante, ¿quién más quiere participar? Andrea. Hola, buenos días. Yo soy Andrea, soy de Guatemala también. Soy médico recién graduado y pues aquí en Guatemala realmente no tenemos como mucho de investigación. Entonces siento que es algo que le da como un plus, algo bastante importante y también con el objetivo de hacer publicaciones pues en un futuro. Muy bien. Te comento, Andrea, que una de las actividades finales de este diplomado consiste en la generación de un esqueleto para una publicación. Entonces, muchos estudiantes que participan con nosotros emplean este diplomado para tener las bases fundamentales y metodológicas para poder hacerlo siempre con gran calidad. Estaremos analizando todos los aspectos relacionados con la publicación, bueno, todas las consideraciones que se requieren tener, y por supuesto, pues la manera más idónea de estudiar los temas que estamos analizando. A veces los sistemas pueden llegar a ser altamente complejos en el área de la salud y por lo tanto, pues la aplicación de los conceptos aprendidos en este diplomado termina siendo muy útil para nuestros estudiantes. Muy bien, Andrea. Gracias. ¿Alguien más gusta hacerlo antes de que continuemos? Bueno, parece que no. Tenemos un compañero a través del chat, nuestra compañera Flor Márquez de Matamoros. Nos dice que no tiene cámara y micrófono y nos dice que su actividad es la de docente. Y sí, le interesa aprender a investigar. Ok.
Bueno, la investigación científica, como ustedes lo sabrán, no solamente en México, sino en muchos países, es una actividad, sobre todo altamente relacionada, no solamente a los institutos o centros de investigación, sino también en el funcionamiento común, de diferentes universidades, sobre todo de tipo público, y también algunas privadas, aunque en menor proporción, por supuesto. Por ejemplo, para muchos docentes se requiere, bueno, para poder aspirar a plazas de mayor envergadura, se requiere presentar trabajos de investigación constantes. Entonces, nuestros alumnos dentro del diplomado, en muchas ocasiones, en diferentes ocasiones en las que lo ha impartido aquí en IFPI, provienen tanto del área académica como del área de investigación de institutos. Por ejemplo, muchas personas que a lo mejor no son directamente investigadores, pero son, por ejemplo, personas relacionadas con el tema, es decir, auxiliares, técnicos o demás que necesitan realizar este tipo de labor, pues eh, entran a este diplomado con el objetivo de aprender las mejores herramientas. Estoy en toda la disposición de brindarles todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de los últimos 25 años como investigador que tengo. Y bueno, esperemos que les sea de mucha utilidad. Nuevamente, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla y continuaremos entonces con nuestro tema. Pues que ya se alcanza a visualizar. Parece que ya. Bueno, entonces empecemos con nuestro tema de investigación cuantitativa. Como va a ocurrir en cada una de las clases, iniciaremos analizando los objetivos de aprendizaje que tendremos a lo largo de esta sesión. Aunque tengamos la posibilidad de abordar una unidad en más de una sesión, los objetivos de aprendizaje serán distintos. Tengan en cuenta que esto es muy importante tenerlo en consideración porque nos brindará la ruta hacia donde nos estaremos dirigiendo con el análisis de temas específicos. Bueno, ya se alcanzan a visualizar los objetivos y de manera breve podemos indicar lo siguiente. El primero de ellos consiste en comprender la definición de investigación en el contexto de las ciencias biológicas y de la salud y su importancia en la generación de conocimiento. Muy bien, esta parte es muy importante para nosotros. Tengamos en cuenta que investigar sobre área de la salud a veces resulta mucho más complejo que hacerlo sobre otras disciplinas de la ciencia. No es lo mismo investigar, por ejemplo, un padecimiento renal, que puede ser bastante complejo, es decir, en términos de variables, puede ser un sistema multifactorial, es decir, que depende de una cantidad enorme de factores, que investigar, por ejemplo, cuestiones relacionadas a mecánica de materiales o cuestiones relacionadas, por ejemplo, a formulaciones de algún producto específico, como puede ser, por ejemplo, un plástico o puede ser una aleación metálica. Nos damos cuenta que en muchas ocasiones los sistemas por su propia naturaleza son complicados, son altamente complejos y necesitamos encontrar las mejores herramientas para analizar tanto una como otro sistema y hacerlo, por supuesto, desde un punto de vista estadístico y adecuado. De tal manera, por ejemplo, que podamos encontrar soluciones que puedan tener reproducibilidad a lo largo del tiempo y que, por supuesto, se apliquen las reglas que buscamos generar, no solo en México, no solamente en nuestro municipio, sino de manera global. Es decir, si algún investigador que se encuentra en un instituto de investigación médica en Italia lee nuestros trabajos, pues pueda replicar lo que nosotros hemos generado. Lo mismo alguien que se encuentra, por ejemplo, en China, la India, Rusia, Australia o cualquier otro lugar alejado de nuestro país. Entonces, va a ser muy importante para nosotros entender cuáles serán estas herramientas. Lo siguiente es desarrollar habilidades para identificar y priorizar problemas y áreas de investigación en el ámbito de las ciencias biológicas y de la salud. Nuevamente, tenemos que buscar generar ese expertise que nos permitirá verificar un problema y saber rápidamente cuál va a ser la solución. Nuevamente, cuando iniciamos siendo nuevos y no hemos adquirido temas o conocimientos relacionados con metodología de la investigación, investigar un fenómeno termina siendo extraordinariamente complejo. Hay ocasiones en las que simplemente un fenómeno, al depender de tantas variables, pues no sabemos cuál variable atacar ni cómo manipular al resto de las variables que afectan.
ni cómo entender los resultados que estamos obteniendo. Es decir, podemos hacer mucha investigación, pero con muy pocos resultados fiables. Lo siguiente es comprender los enfoques y los alcances de la investigación científica en el contexto de las ciencias biológicas y de la salud. ¿Cuáles van a ser estos enfoques? Bueno, van a ser enfoques que tienen que ver, a final de cuentas, con el diseño del instrumento que estaremos aplicando para poder entender un fenómeno. No es lo mismo estudiar un fenómeno que puedo perfectamente controlar, que puedo manipular y que puedo aislar del sistema a un fenómeno que ocurre solamente bajo ciertas combinaciones de elementos. En pocas palabras, en muchas ocasiones necesitaré poder saber si puedo manipular un sistema o simplemente puedo dejarlo que ocurra bajo estas circunstancias naturales. Y por último, vamos a analizar los principios de bioética de Duchamp y de Childress en la investigación de la salud. Los temas más importantes que estaremos analizando y que para ello tenemos una infografía relacionada al caso, dentro de nuestra aula virtual, son los de autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y también la justicia. Tenemos que considerar todos esos elementos para poder llevar a cabo una investigación que cumpla con los requisitos éticos, no solamente del centro de investigación donde nos encontremos trabajando, de la universidad de la que estemos trabajando, sino también, por supuesto, de aquellos que son parte de sistemas más grandes. Por ejemplo, de una Secretaría de Salud en México o de un departamento de salud en algún otro país, bueno, alguna institución de salud de otro país. Y bueno, ahora, el siguiente tema que tenemos dentro de nuestra primera sesión es una parte donde nosotros hacemos una muy breve reflexión sobre una pregunta y trataremos de encontrar una palabra única que dé respuesta a la misma. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera la investigación cuantitativa beneficia los intereses académicos o profesionales de nuestros estudiantes? Entonces, les voy a pedir, por favor, que si son capaces de englobar la respuesta en una pregunta, la puedan entregar en estos momentos dentro de, bueno, de la plataforma en la que ustedes tienen acceso y veamos hacia dónde nos lleva este ejercicio. Para ello, pues voy a dar aproximadamente un espacio de unos 5 minutos para que ustedes puedan leer la pregunta, entender cuáles serían los intereses académicos que ustedes están persiguiendo. Por ejemplo, puede ser publicación o puede ser, por ejemplo, investigación en mi grupo de trabajo o algún otro elemento y que ustedes puedan colocar. De esta manera, pues tendremos una idea muy clara de cuáles son los intereses que muchos de nosotros perseguimos al momento de abordar temas de investigación científica. Pueden ser puramente académicos, pueden ser, por ejemplo, para eh, tratar de encontrar soluciones a problemáticas que llevo años investigando o algún otro tipo de elemento que ustedes consideren. Entonces, si me lo permiten, abrimos un espacio de unos 5 minutos a lo máximo para que ustedes puedan responder a estas interrogantes.
Nuevamente los acompaño aquí en nuestra aula virtual y vamos a analizar brevemente lo que ustedes han aportado en esta primera pregunta de investigación. La pregunta de qué manera la investigación cuantitativa beneficia los intereses académicos o profesionales de los estudiantes. Y bueno, lo primero que tenemos, que nuestros compañeros incluyeron en la plataforma Yeira, donde se encuentra nuestra aula virtual, es el tema de la innovación. Y esto es bastante evidente. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, realizar un tratamiento a una patología específica, bueno, en muchas ocasiones nos encontramos que conforme pasa el tiempo, las técnicas van evolucionando, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, vamos encontrando nuevos fármacos, vamos encontrando nuevos mecanismos, por ejemplo, de fisioterapia para cuestiones de rehabilitación o algún otro tipo de terapia que nos permite mejorar la salud, y por supuesto, pues atender a las diferentes causas de estos padecimientos. Inclusive en la actualidad pues tenemos la posibilidad de llevar a cabo terapias génicas. Si no existiera el concepto de innovación, nosotros estaríamos todavía tratando a nuestros pacientes de manera muy, eh, muy tradicional, bueno, podemos decir, eh, bueno, de una manera probablemente no muy efectiva. Entonces, las innovaciones están no solamente en la generación de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos, eh, o con conocimiento relacionado, por ejemplo, a temas mucho más complejos como temas moleculares, biología molecular y demás. Entonces, ahora nos dan las claves para poder atacar enfermedades que antes no podíamos atacar. Y bueno, esto es una parte muy importante. Siempre necesitamos innovar, siempre buscamos mejores terapias, terapias menos agresivas, terapias más rápidas o efectivas, para tratar con cierto tipo de padecimientos. Ahora, tenemos dentro del chat algunas participaciones de nuestros compañeros que nos hablan, por ejemplo, de lo siguiente: se benefician los intereses académicos a través de la consolidación de evidencia. Entonces podemos remarcar consolidación de evidencia como frase fundamental. Preexistente o nueva evidencia que podría mejorar la toma de decisiones y hacer tratamientos terapéuticos o protocolos más acertados, bien sea en el campo de la salud u otro campo. Claro que sí. Si nosotros hacemos investigación científica de tipo cuantitativa, tendremos mejores bases para demostrar que los tratamientos que nosotros ya conocemos son efectivos y que además podemos mejorarlos, dado que tenemos datos para comparar entre sí. Es decir, podemos tener un tratamiento que puede curar al 80% de nuestros pacientes y podemos considerar que es un tratamiento bueno. Sin embargo, si lo sustituimos por un tratamiento que puede curar al 95%, pues sabemos que el tratamiento es mejor. Y si aún disminuimos, por ejemplo, efectos secundarios, o efectos a largo plazo, pues evidentemente eso es de gran provecho para nuestros pacientes. Bueno, aquí tenemos otra participación de nuestro compañero Luis. Nos dice lo siguiente: mi interés es conocer la incidencia de hipotiroidismos en una población y promover un diagnóstico oportuno. Entonces, la palabra que podemos emplear como fundamental para este ejercicio es el de diagnóstico, sobre todo de tipo oportuno. Tengamos en cuenta que en muchas ocasiones, si no tenemos un conocimiento muy profundo acerca de algunos padecimientos, podemos equivocar el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento también puede ser ineficaz para la cura de ciertos padecimientos. Tenemos otro aporte de nuestro compañero. Es el cambio paradigmático del pensamiento que se llega a generar en los estudiantes, que invita y favorece un pensamiento epistemológico. Además, va dando la posibilidad de la construcción de conocimiento de manera colectiva e individual. Por otro lado, creo que existen aún disciplinas que no están reconocidas como tales y la investigación de corte cuantitativa van dando la comprobación de datos científicos para favorecerles a su reconocimiento. Nuevamente, muchas tecnologías que anteriormente conocíamos y que su efectividad no estaba completamente probada, gracias a la investigación científica de tipo cuantitativa, nos ha indicado si verdaderamente esto realmente funciona o si simplemente es algo que podemos decir como anecdótico. Recuerden que en muchas ocasiones encontramos
A personas que nos recomiendan algún tratamiento porque en algún momento les pasó algo similar y este tal tratamiento les funcionó. Evidentemente, esto es algo que los médicos no podemos aceptar, bueno, sobre todo las personas que trabajan con medicina no podemos aceptar, porque esto no tiene una evidencia científica contundente, eso es más bien del tipo anecdótico. Funcionó, pero no conocemos exactamente las razones que funcionó y no sabemos qué tanto funciona ese tipo de cuestiones. Entonces, si queremos ponerle números a nuestras investigaciones, esta es una forma muy adecuada de hacerlo. Y el aporte de nuestra compañera Carolina, evidentemente está relacionado con lo anterior y es la generación de la fundamentación. Es decir, si vamos a generar una nueva terapia, un nuevo tratamiento, o vamos a investigar un nuevo medicamento, necesitamos fundamentar verdaderamente la aplicación del mismo con datos que sustenten a este tipo de ejercicios. Como ejercicio inicial, bastante interesante lo que ustedes han aportado. Vamos ahora a la siguiente parte de nuestro tema. Antes de iniciar con la presentación que tengo preparado para ustedes, bueno, es la definición de la investigación. Y para ello, pues, me gustaría eh, que pensaran mucho en esta definición. La definición nos dice lo siguiente. Es un proceso sistemático y objetivo mediante el cual se busca obtener nuevos conocimientos, resolver problemas o confirmar y mejorar los conocimientos existentes sobre un tema o fenómeno en particular. Es una actividad fundamental en la ciencia y se lleva a cabo en diversas disciplinas y campos, como la biología, la física, la psicología, la sociología, la medicina, la educación, entre muchos otros. Entonces, como nos podemos dar cuenta, algunos de los aportes que ustedes previamente han entregado en el primer ejercicio redundan en la definición que estaremos utilizando como investigación. Sobre todo vamos a recalcar la parte de proceso sistemático. Podemos hacer investigación, evidentemente, sin seguir un proceso sistemático, pero en muchas ocasiones nos enfrentamos a problemas a veces irresolubles cuando lo hacemos con esta perspectiva. Cuando lo hacemos desde un punto de vista sistemático, objetivo y, por supuesto, metodológicamente bien sustentado, eliminamos una cantidad importante de problemas eh, que a la larga, pues, nos restarían tiempo, recursos, dolores de cabeza, y otro tipo de consideraciones que necesitamos tomar para poder investigar temas que pueden llegar a ser altamente complejos. Entonces, la mejor manera de hacerlo es conociendo bien cuáles herramientas se tienen, aplicarlas y esperar un resultado. No esperaremos a aplicarlas a obtenerlas de manera empírica para que al final de muchos años por fin podamos tener algo medianamente publicable. Entonces vamos a tratar de ahorrarnos todo ese camino, entendiendo cómo ocurre este proceso de manera sistemática. Si me lo permiten, voy a iniciar con la presentación que tengo preparado para ustedes y les comento que dentro de nuestras clases, en cada unidad a veces voy a hacer uso de 3, 4, 5 presentaciones diferentes dependiendo de cada tema. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra unidad número 1, que es la definición del proyecto de investigación. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones cuando estamos analizando algún tema en específico, no tenemos una idea clara de hacia dónde dirigirnos. Por ejemplo, a alguien que le interese trabajar con cáncer, bueno, no siempre puede trabajar directamente con todos los tipos de cáncer al mismo tiempo. Tenemos que enfocar nuestro estudio y tenemos que ver qué tipo de cáncer podemos trabajar, si con un cáncer de tipo duro, un cáncer blando, o un cáncer que puede estar, por ejemplo, focalizado en un área, o que tenga algunas características. Por ejemplo, no sé, un tipo de cáncer de células alargadas, un linfoma de células alargadas o algún otro cáncer específico que se encuentre bien encuadrado para poder iniciar con nuestro estudio y además qué tipo de estudio voy a hacer, si voy a trabajar, por ejemplo, con alguna proteína mutante, algún cambio genético o con algún otro tipo de causa distinta. Bueno, iniciamos entonces con nuestro tema y para ello, vamos a utilizar una frase que a mí me encanta con respecto al inicio de los temas de de abordaje de los temas de metodología. Lo que nos indica Marco Aurelio es que todos estamos trabajando juntos hasta el final, unos con conocimiento y diseño
y otros sin saber lo que hacen. Bueno, les comento que yo desde el año, bueno, un servidor desde el año 2001, he tenido la oportunidad de trabajar directamente en investigación científica. Y me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia profesional que existen muchos investigadores que trabajan sin saber muy bien qué es lo que hacen, no siguen una metodología adecuada, que evidentemente tienen recursos, evidentemente tienen gente a su cargo, evidentemente tienen un puesto de investigador, pero que se les dificulta mucho encontrar resultados verdaderamente importantes simplemente porque no siguen una metodología. Aprendieron de manera empírica a hacer investigación, tuvieron algunos resultados interesantes y que les permiten, por ejemplo, ostentar una posición. Sin embargo, eh, sus laboratorios sufren a veces con problemas de productividad simplemente porque, aunque hacen muchos experimentos, no pueden sacar la mejor parte de los mismos, no, a veces no saben cómo explicar algunos fenómenos, y esto pues a lo mejor, a pesar de tener muchos años dentro del área, pues puede ser un problema muy importante. Entonces, es importante para nosotros hacer las cosas con conocimiento, hacer las cosas con un diseño preestablecido, que obviamente no va a resolver todos los problemas, pero nos va a ayudar a eliminar la mayoría de ellos y trabajar de manera constante. Entonces, tal vez una de las cosas más difíciles que hay en la parte académica es la investigación científica y por eso nuestro diplomado siempre tiene a muchos estudiantes que buscan la mejor forma de hacerlo. Sabemos que es difícil, sabemos que resulta bastante complicado encontrar información completamente innovadora y publicable y además a veces no contamos con todos los recursos necesarios para hacerlo. No se preocupen, estaremos a lo largo de todo este diplomado, encontrando las mejores estrategias para realizarlo de una manera efectiva. Bueno, ahora, el siguiente tema está relacionado a definir a la investigación. Y para ello, pues vamos a tomar en cuenta algunos puntos muy interesantes con respecto al tema. En primer lugar, podemos decir que la investigación es una parte integral de cualquier aprendizaje académico y no académico, y que conlleva, por ejemplo, a innovaciones y actividades de desarrollo. Una empresa puede beneficiarse de la investigación científica porque puede permitirle generar ventajas competitivas cuando investiga su producto y encuentra mejores formas de desarrollarlo. Si hacemos esto como una analogía a una empresa farmacéutica, pues nos podemos dar cuenta de que empresas pueden competir entre sí, generando cada vez mejores medicamentos, medicamentos que sean más efectivos, que tengan menos problemas en su aplicación o requieran, por ejemplo, menos elementos, bueno, que les permitan mantener, por ejemplo, su estructura química o demás, es decir, que sean menos lábiles, y de esa manera poder tener ventajas competitivas con el resto de otras empresas que tal vez producen un medicamento análogo para curar cierto tipo de padecimientos. Entonces, no solamente la parte académica puede hacer investigación científica, también la parte, bueno, industrial. Y puede hacerlo, pues, con el objetivo de obtener productos de mejor calidad o que le permitan, por ejemplo, competir en precio al ser más baratos con respecto a otros productos que hay en los mercados. Específicamente en nuestro caso, en investigación en el área de la salud, encontramos que existen empresas farmacéuticas que invierten muchísimo dinero anualmente en investigación científica para desarrollar más y mejores productos para cuidar de nuestra salud. Ahora, el siguiente punto es que la investigación se está realizando en todas las instituciones académicas y de desarrollo, pero no alcanza el nivel esperado de metodología científica. Es parte de la experiencia que les he platicado brevemente, donde he tenido la posibilidad de encontrar investigadores, a veces hasta con cierto grado bueno, de reconocimiento, que siguen aplicando estrategias subóptimas para la obtención de datos publicados. Trabajan mucho, invierten muchos recursos, tienen muchísimos estudiantes, pero se encuentran siempre con problemas porque a veces sus investigaciones no tienen la calidad o el sustento adecuado. Y esto pues se traduce en muchos problemas. Investigadores, por ejemplo, que tienen alumnos que
en su momento llevan 8 o 10 años estudiando un doctorado y que no los pueden graduar simplemente porque no han tenido la posibilidad de generar datos con el suficiente peso para poder ser publicados. En México, pues, y como en muchas instituciones, para poder obtener un grado, sobre todo de tipo de investigación científica, maestría o doctorado, tienen la necesidad de publicar artículos científicos para poder aspirar al grado. Y en mi caso, pues he conocido a muchísimas personas que llevan más de 10 años sin poder obtener el grado, básicamente porque no han tenido, aunque han hecho muchísimos experimentos, pues no han tenido suficiente material para poder generar un artículo científico. Y bueno, ahora, otro punto importante que debemos tomar en cuenta. Actualmente las investigaciones realizadas no están basadas en la necesidad y carecen de calidad. Desafortunadamente, somos humanos y algunas de las reglas que nosotros ponemos en el área académica o el área de investigación científica, sobre todo en nuestro país, están más relacionados con la calidad, perdón, con la cantidad y no con la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Para poder aspirar a subir de rango, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, nos piden que publiquemos cierta cantidad de artículos al año. Entonces nos encontramos que algunos investigadores cumplen esos requisitos publicando prácticamente refritos de sus trabajos originales este, que hicieron en algún momento. Y esto pues evidentemente no abunda a la generación de conocimiento. Ciertamente cumplen con ciertos requisitos de publicación, a lo mejor cambiamos una cepa de microorganismo, a lo mejor cambiamos algunas condiciones pequeñas, pero realmente no nos entregan un conocimiento suficientemente profundo para algunos temas. Entonces tenemos la publicación de artículos científicos en cantidad, pero tal vez no en calidad. Realmente digamos que si hacemos un compendio de todas las publicaciones que hace un grupo de investigación, pues nos damos cuenta de que realmente no hay un gran aporte al conocimiento. Ni están generando nuevas tecnologías, ni están generando nuevos medicamentos o medios fármacos, y tampoco están abundando mucho en el conocimiento de temas importantes. Sin embargo, pues eso es un mal que en muchas ocasiones, pues, diferentes puntos de vista gubernamentales, académicos han intentado cambiar. Tal vez no lo han logrado del todo en la actualidad. Y finalmente, la investigación debe orientarse hacia los principales problemas de salud pública. Tengamos en cuenta que muchos centros de investigación en México existen con el objetivo de mejorar la atención a la salud pública. Centros de investigación que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, trabajan en enfermedades que afectan a los mexicanos, que son propios de ciertas regiones y que además pues, necesitamos conocer cómo poder tratarlas de una mejor forma posible. Tenemos centros de investigación en México pertenecientes a la Secretaría de Salud que trabajan con padecimientos, por ejemplo, locales, virus de chikungunya, bueno, Zika o algún otro tipo de padecimiento, que son endémicos de ciertas regiones del país. Y por lo tanto, pues, su trabajo abona a la generación de más y mejores tratamientos para ese tipo de enfermedades. Bueno. Entonces, nuestro objetivo, si nos encontramos dentro de alguno de estos grupos, es generar investigación científica de calidad y, por supuesto, aportar nuestras mejores competencias para conseguir datos que realmente puedan ayudar no solamente a otros grupos de investigación, sino también a la población en general. También tengamos en cuenta, en México sobre todo, por nuestros compañeros extranjeros que tal vez no lo sepan, las políticas actuales de investigación científica con los últimos gobiernos federales están enfocados mucho más a la atención local, a la atención de la población que a la generación de conocimiento básico. Y entonces, pues, los investigadores que quieren generar publicaciones en esta área también deben de están obligados a cumplir este requisito, dado que es parte de las nuevas reglamentaciones locales. Tal vez no ocurre en su país, pero en México esa es la naturaleza de los fenómenos que investigamos. Bueno, ahora vamos a partir de una pequeña frase que es la que tenemos a continuación. Nos dice lo siguiente:
Una característica inherente del ser humano es agregar algo nuevo, expandir este conocimiento por su previsión, serendipia o adquisición científica y sistemática de los hechos y cifras. Bueno, ahora tengo que hablar brevemente acerca de esta parte porque a veces son como fenómenos sociales que encontramos dentro de los centros de investigación. Afortunadamente les comento que he tenido mucha oportunidad de trabajar con muchos centros de investigación diferentes y de diferentes áreas y a veces encontramos a investigadores que tal vez bueno, de manera no tan consciente, nos hablan de que muchas de las investigaciones que han realizado y que les han dado muy buena fama tienen que ver con elementos que encontraron por serendipia. La serendipia lo conocemos, por ejemplo, como un elemento de suerte asociado a un fenómeno, es decir, un hallazgo que encontramos cuando realmente no se esperaba. Y entonces a veces disfrutamos un poco de ese tipo de descubrimientos. Bueno, yo mismo he tenido serendipia en mis investigaciones científicas, con algún fracaso que después se transformó en un gran éxito. Por ejemplo, yo nunca pude purificar 30 miligramos de un fármaco, eh, porque al final me di cuenta de que en realidad no era un fármaco, sino era una familia enorme que se producía en una planta medicinal, que eran más de 30 fármacos, con estructura química, bastante similar. Bueno, diterpenos del tipo Norsecofria de lana. Entonces, bueno, descubrí, sin quererlo, una familia completa de compuestos que actualmente se utilizan como ansiolíticos y sedantes. Sin embargo, eh, para ser honestos, las cuestiones de serendipia ocurren muy poco frecuente y no nos podemos basar en obtener serendipia para poder generar investigación de calidad. Si llega, si existe, está muy bien, pero lo que nosotros debemos de hacer es generar estructuras que nos permitan investigar de manera ordenada, de manera coherente algunos fenómenos. Y lo que venga después, si existe serendipia, pues ya será bien recibido, porque nos permitirá modificar algunas condiciones iniciales de fenómenos que originalmente no habíamos considerado, pero que a final de cuentas abundarán bastante al conocimiento de algunos temas. Entonces, a pesar de que esto pueda existir, no debemos de confiarnos, no debemos de estar esperanzados en que nos ocurra un fenómeno que nos ahorre muchísimo trabajo, sino que debemos de considerar todo desde un principio lo mejor sustentado posible para tener investigaciones realmente de calidad y que por supuesto pues puedan seguir avanzando de una manera perfectamente planificada hasta obtener resultados importantes. Vamos entonces a responder a 5 preguntas de investigación interesantes para continuar con nuestro tema. La primera es la siguiente: ¿qué es investigación, descubrimiento e invención? Cada uno de estos son elementos distintos y debemos de diferenciarlos de manera clara. Las definiciones de investigación, por ejemplo, que provienen del diccionario, una investigación o indagación cuidadosa, especialmente a través de la búsqueda de nuevos hechos en cualquier rama del conocimiento. Es importante para nosotros entenderlo y también entender algunas aristas que algunos investigadores nos brindan con respecto a este tema. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la OCDE? Se trata de un trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática, hay que recalcar esta parte porque es parte fundamental de nuestro diplomado, con el fin de aumentar el acervo de conocimientos, incluido el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de este acervo de conocimientos para idear nuevas aplicaciones. Lo siguiente, por ejemplo, que nos dice Carlinger, es una investigación sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones entre los fenómenos naturales. Lo que nos dice Theobald Smith, dice, es un estado mental fundamental implicando un reexamen continuo de doctrinas y axiomas sobre los que se basan los pensamientos y actuaciones actuales. Por lo tanto, crítico de la práctica existente. Y lo que nos dicen Redman y Mori son esfuerzos sistematizados para obtener nuevos conocimientos. Entonces, bueno, podemos resumir de la siguiente manera todo lo que hemos visto a continuación. Algunas características que hacen importante este sistema es, por ejemplo, que exige una declaración clara del problema. No puedo investigar algo que no conozco y que no estoy seguro de hacia dónde me voy a dirigir, simplemente por investigarlo.
Lo siguiente es que se basa en evidencia observacional, experimental y empírica. Es decir, puedo tener conocimientos previos, tal vez un poco empíricos, este, que hablan acerca de lo que puede ocurrir en algún fenómeno. En México, por ejemplo, existe una moda importante para muchos investigadores que trabajan con farmacología de plantas medicinales, es que se van a los códices antiguos donde se describen, por ejemplo, algunos usos de ciertas plantas medicinales y a partir de esos usos descritos, investigan las propiedades que tendrían algunas plantas mexicanas. Eh, bueno, entonces parte del conocimiento hasta cierto punto empírico lo traducen ya ahora en conocimiento real, conocimiento científico. Y bueno, lo siguiente es que debe ser cuidadosamente registrado e informado. Una de las características importantes de la investigación es que seremos capaces de reconstruir completamente lo que ha acontecido en un proceso de investigación científica. Describiremos perfectamente qué tipo de sistema fue, cómo lo estudiamos, qué estrategias empleamos, qué análisis matemáticos utilizamos, cómo hicimos contrastes de hipótesis y cómo generamos modelos matemáticos de predicción a partir de ello, lo que es lo más común en sistemas cuantitativos. Lo siguiente es que seremos capaces de generar una relación entre causa y efecto. Para ello, pues, utilizaremos múltiples estrategias, no solamente para estudiar algún fenómeno, sino para evitar que algunas variables que puedan meter ruido en la investigación afecten los resultados del sistema. Podemos, en base a ello, pues, verificar si existen efectos inhibitorios o efectos sinérgicos de diferentes variables. Y bueno, lo siguiente es que requiere un conocimiento profundo del tema. Evidentemente, si necesitamos conocer un sistema multivariable, tenemos que saber mucho de cómo funcionan cada una de esas variables que están relacionadas con el sistema. Cómo afectaría, por ejemplo, una presión arterial a un padecimiento, eh, eh, una saturación de oxígeno, cualquier otro tipo de elemento fisiológico importante dentro del sistema. O cuáles serían, por ejemplo, los efectos que tendría un padecimiento sobre este tipo de variables. Lo siguiente es que se caracteriza por la paciencia y la actividad sin prisas. Aunque a veces esto puede llegar a ser un tanto complejo, realmente buscamos resolver problemas eh, haciendo una investigación exhaustiva, una investigación ardua y para evitar cualquier tipo de inconveniente metodológico. Entonces, eso sería lo ideal, aunque a veces ocurre que sí tenemos cierta prisa. Recordemos la pandemia de COVID-19, reciente, donde sí hubo una necesidad muy urgente de generar rápidamente vacunas efectivas. Y afortunadamente surgieron muchas alrededor del mundo. Y lo siguiente es que ayuda en la generación de principios y teorías de predicción. Si entiendo muy bien un fenómeno, si sé perfectamente qué variables eh, lo rigen, entonces puedo verificar previamente una combinación de variables y esperar tener una respuesta efectiva. Puedo, por ejemplo, brindarle una dosis a un paciente esperando que se recupere en cierta medida durante cierto tiempo. Y lo siguiente es que debe ser objetivo y lógico. Todas las leyes que vamos a generar evidentemente pueden ser susceptibles de verificación. Y por supuesto, pues no estaremos esperando obtener explicaciones mágicas, sino que deben de estar perfectamente construidas por la lógica. Y también, por último, que el investigador debe evitar los sentimientos y preferencias personales. Podemos decir que a mí me gustaría, por ejemplo, que un tal medicamento o tal compuesto químico, cualquier fármaco, pues pueda atacar alguna enfermedad sin generar algún tipo de actividad secundaria. A veces nos damos cuenta de que si nosotros descubrimos el fármaco y queremos que esto ocurra, pues no siempre va a ocurrir de esa manera. Evidentemente, pues a pesar de todo, a pesar de que nosotros seamos los descubridores de ese tipo de componentes, pues a veces pueden tener ese tipo de problemas y necesitamos conocerlos a fondo. Bueno, el siguiente punto es el por qué investigar.
¿Qué motivos podemos tener para realizar investigaciones científicas? En algunas ocasiones, por ejemplo, son de tipo económico. En México, los investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores como un servidor, pues tenemos acceso a una beca económica importante, este, eh, de manera mensual. Entonces, uno puede ser, por ejemplo, el motivo económico. Sin embargo, evidentemente este motivo no es suficiente para poder realizar investigación científica. Recordemos que al final de cuentas nosotros estaremos buscando generar elementos que puedan ayudar no solamente a nosotros, sino a otras personas. Y algunos de las que tenemos a continuación, pues, son perfectamente motivos válidos para generar investigación científica. El primero de ellos, tal vez más evidente, es añadir al conocimiento científico. Hacemos investigación para obtener ideas más claras de cómo funcionan algunos fenómenos. Y ahora, ya directamente desde el área de la salud, la aplicación de estos conocimientos científicos redunda en mejorar la práctica médica y sanitaria. Voy a buscar que mi paciente se cure, pero además de que se cure más rápido y probablemente con menos efectos secundarios. Esto, por supuesto, nos permitirá beneficiar a los pacientes y a la comunidad en general. Ahora, otro tipo de estudios puede ser, por ejemplo, relacionados a conocimiento de nuevos fenómenos para establecer los hechos, ayudar en la planificación de los programas médicos y de salud, que por supuesto es algo que se hace comúnmente en los centros de investigación. Por ejemplo, en México, pertenecientes a la Secretaría de Salud, como IMSS o ISSSTE, por ejemplo. Y lo siguiente es apoyar los aspectos gerenciales del desarrollo de la salud, es decir, cómo gestionar instituciones para que brinden mejor y de manera más efectiva su atención a los pacientes. Mejorar las técnicas de diagnóstico mediante pruebas más nuevas, más económicas y precisas, y además, pues, ayudar en la generación eficaz de la atención al paciente. Como nos podemos dar cuenta, pues, ni la cantidad de publicaciones que requiero, ni el beneficio económico realmente son suficientes para sustentar la investigación científica. Entonces, aquí los motivos tienen que ser un poco más relacionados, no solamente con la adquisición de nuevo conocimiento, sino con la posibilidad de atender poblaciones que lo requieran. Ahora, el siguiente es, ¿cuáles son los tipos de investigación que podemos aplicar? Tengan en cuenta que aquí en esta clase lo vamos a analizar de una manera un tanto somera, pero en el resto de las clases iremos abordando poco a poco con mayor profundidad cada uno de estos temas. Por ejemplo, podemos realizar investigación de tipo investigación básica para entender o para tener una idea más clara de algún fenómeno complejo. Si no se hiciera de esta forma, por ejemplo, no entenderíamos las típicas cascadas de traducción de señales que se ven afectadas y que nos generan, por ejemplo, cuestiones relacionadas a la multiplicación celular incontrolada o a la pérdida, por ejemplo, de eventos como la apoptosis o demás que por ejemplo, están relacionados mucho en enfermedades como el cáncer. Entonces, probablemente las investigaciones que estemos realizando no den directamente con un tratamiento, una nueva cura, pero entenderían mejor o nos ayudarían a entender mejor un fenómeno tan complejo. La siguiente es la investigación aplicada y, por supuesto, el desarrollo. Es decir, con el objetivo de mejorar nuestra práctica médica y, por supuesto, pues el beneficio relacionado con la atención a la salud de alguna población, de algún país, o de manera global. Y la siguiente es para la generación, por ejemplo, de ensayos clínicos y de seguimiento. Hay ocasiones en las que podemos trabajar mucho en la generación de nuevos fármacos, pero sabemos que no podemos aplicarlos simplemente por hacerlo. Tenemos que seguir protocolos muy precisos con respecto a los ensayos clínicos para demostrar realmente la efectividad y la falta de, de reacciones secundarias o no deseadas en los pacientes que se les aplique. Y entonces, pues necesitamos hacerlo también, este tipo de investigación, de una forma metodológica. Y bueno, alguna forma de clasificación de la OCDE. Aquí tenemos una forma mucho más compleja de cómo se podía entender este fenómeno, desde investigación básica pura, desarrollo experimental. Y aquí tenemos, bueno, formas diferentes en las que podemos realizar ese tipo de investigación. La investigación histórica, por ejemplo,
Podemos hacer uso de los viejos códices que nos hablaban acerca de cierto tipo de efectos de plantas medicinales, o la investigación de simulación. Un servidor, por ejemplo, ha publicado artículos científicos de modelamiento y simulación de fenómenos relacionados, por ejemplo, con la propagación de enfermedades. Entonces hemos podido predecir cosas como, por ejemplo, la manera en la que se propagan enfermedades a través del suelo, con fenómenos de percolación. Y aquí ya necesitamos poder de cómputo muy importante para poder hacerlo. Y por lo tanto, todos los elementos intermedios también relacionados con respecto a este tipo de capítulos. Ahora, tal vez las dos preguntas más importantes que podemos sacar de esta primera clase son cómo investigar y qué es una buena investigación. Empecemos, por ejemplo, con cómo hacer una investigación adecuada. En muchas ocasiones el área de la salud requiere análisis en diferentes vertientes, diferentes aristas, perdón, para poder llevar a cabo investigaciones importantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las áreas tal vez más comunes en los sistemas de investigación de salud? Por ejemplo, tiene que ver con la relación de política, medio ambiente, administración y gestión, comunidad, individuos y familias y servicios directos. Desde el punto de vista político, por ejemplo, podemos hacer uso de investigación porque podemos priorizar, por ejemplo, las necesidades de salud de alguna población en específico o de alguna población con cierto tipo de riesgos. Encontramos, por ejemplo, que el dengue en Morelos es un problema de salud pública importante y entonces, pues, muchos recursos se han ido al entendimiento de cómo poder generar nuevos tratamientos, nueva atención para una enfermedad contagiosa como esta, que tiene un vector, por ejemplo, de contagio a través de los mosquitos y demás. Medio ambiente, por ejemplo, cómo podemos investigar en cuestiones relacionadas a aquellas cosas que afectan directamente a la salud de una población. Por ejemplo, cuestiones de saneamiento, eliminación de residuos, preservación de recursos naturales, entre otros. Es decir, sabemos que un buen cuidado del medio ambiente para una población, pues redunda en que esta población goza de una mejor salud. Administración y gestión, pues tiene que ver, por ejemplo, con el análisis de la eficiencia en algunos procedimientos relacionados con la generación, por ejemplo, o con la gestión de instituciones de salud. Eso también, por ejemplo, es válido y pues es tan importante tener recursos como gastarlos de una manera correcta. Bueno, cuestiones de comunidad, pues desarrollo de instituciones y prácticas que promuevan la salud y participación comunitaria, pues evidentemente hemos encontrado a lo largo del tiempo en México muchas campañas comunitarias, por ejemplo, de vacunación, de cuidado de la vista, de higiene o demás, que a final de cuentas también redundan en el mantenimiento de la buena salud de ciertas poblaciones susceptibles. Cuestiones relacionadas a individuos y familias, por ejemplo, evaluación de necesidades físicas, mentales, socioeconómicas y problemas de salud específicos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en la actualidad existen fenómenos que nos hablan acerca de la necesidad de tener mejores eh, mecanismos porque las poblaciones empiezan a tener niveles cada vez más grandes, a veces hasta cierto punto patológicos, de estrés debido a las actividades sociales actuales. Mucho trabajo, muchas presiones, muchos problemas y bueno, eso redundan en el aumento generalizado del estrés. Y bueno, tenemos la oportunidad de identificar y priorizar investigaciones específicas. A veces es más importante, necesitamos más, con más razones de más urgencia, atacar una enfermedad contagiosa, por ejemplo, virus de Zika, que investigar sobre algún otro tema, por ejemplo, que tiene muy baja incidencia en nuestro país. Y por último, la pregunta que también es muy importante, tal vez fundamental, es ¿cuándo un tema debe de ser investigado? Es decir, ¿cuándo necesito realmente investigar sobre algún sistema? Hay ocasiones en las que la investigación científica en algunas áreas ha generado
cosas tan importantes que probablemente no sea necesario modificar algunas cosas en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, cuando existe una diferencia o discrepancia importante entre lo que existe y la situación ideal o planificada, pues debemos de generar mejores estrategias. Eh, por ejemplo, en nuestro país tenemos problemas comunes tradicionales de obesidad. Tratamiento, pues durante muchas décadas fue el uso de medicamentos como metformina o glibenclamida, y que en la actualidad pues nos damos cuenta de que realmente generan también o atraen también otro tipo de problemas. Y hoy en día pues existen tratamientos más novedosos, más efectivos para este tipo de cuestiones. Entonces, la siguiente es que las razones de esta diferencia pues no están claras. Es decir, realmente no conocemos suficiente de un tema y por lo tanto necesitamos hacer investigación científica para verdaderamente encontrar cuáles son las posibles causas de algún sistema o cuándo se conjuntan algunas causas para detonar un padecimiento. Y también, bueno, por ejemplo, cuando existe más de una respuesta posible a una pregunta. Puede ser que un problema se deba a una desregulación de cascada de traducción de señales, o que se deba, por ejemplo, al efecto de un agente patógeno externo o cualquier otro tipo de elemento. Ahora, en muchas ocasiones, para poder generar una pregunta de investigación correcta, debemos de hacer uso de metodologías sencillas, por ejemplo, lo que se conoce como FINER. La pregunta debe de ser, por lo tanto, factible, interesante, novedosa, debe de tener consideraciones éticas y además debe de ser relevante para poder generar nuestra pregunta de investigación. Analizamos cada una de ellas de una manera un poquito más profunda. Podemos decir, por ejemplo, que requerimos que sea factible porque debe de ser capaz de responder a las siguientes preguntas. Es decir, puedo llevar a cabo una investigación eh, completa si tengo la cantidad suficiente de elementos que puedo analizar. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, tengo enfermedades tan raras que solamente uno o dos personas la tienen, por ejemplo, en un estado, un municipio, inclusive en un país. Entonces, a lo mejor no cuento con un número adecuado de sujetos para poder realizar una investigación factible. Ahora, la siguiente es, ¿existe la experiencia adecuada para hacer el trabajo? Es decir, ¿realmente cuento con personal que tenga las competencias suficientes para poder extraer las mejores conclusiones de un resultado? O si cuento con el equipo suficiente, pues eso también es algo importante de saber. Lo siguiente, ¿es asequible la investigación? En muchas ocasiones, por ejemplo, necesito trabajar con citometría de flujo, con resonancia magnética nuclear, o con equipos que probablemente no tengo la posibilidad de utilizar para poder responder preguntas importantes. Entonces, si esto no ocurre, pues simplemente, aunque tenga muchas ganas, no podría hacerlo. La siguiente ¿es asequible la investigación? Si puedo hacerlo en un periodo hasta cierto punto corto de tiempo y me pueden tener resultados importantes, y si mi grupo de trabajo tiene el capital humano suficiente para conseguirlo. Lo siguiente es, ¿se puede gestionar bien? Bueno, si no hay recursos, puedo descargarlos de algún lugar, puedo, por ejemplo, solicitar recursos a Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a PRODE, o a las diferentes plataformas de financiamiento. Pues eso también es un tema muy importante de conocer. Y finalmente, si estará disponible el apoyo administrativo. Los investigadores, a veces, no solamente tenemos que hacer investigación científica, también tenemos que ser buenos para gestionar los recursos, porque a veces no tenemos a contadores, a veces no tenemos a abogados o demás personas que nos ayuden a gestionar ese tipo de elementos. Entonces tenemos que ser nosotros los que prácticamente llevan la contabilidad, hacemos los experimentos, dirigimos las tesis, entre otro tipo de situaciones. La parte interesante, pues, si el problema debe de ser de interés para los administradores e investigadores de políticas de salud. Esto es un problema importante porque en muchas ocasiones, por ejemplo, si pertenezco a un centro de investigación en cáncer, probablemente no les interese trabajar, por ejemplo, con algún problema pancreático, o algún problema, por ejemplo, relacionado a fisioterapia o demás. Entonces, realmente debe de estar enfocado hacia las políticas institucionales de investigación. Además, debe de ser novedosa, es decir,
Si existe un vacío de conocimiento que pueda llenarse con la investigación, entonces sí puedo llevar a cabo esta investigación. Si realmente ese vacío no existe, no tiene mucho caso que lo haga. Es decir, repetir, por ejemplo, las investigaciones que alguien ya hizo, pues tal vez no tiene mucho sentido. Sobre todo si vemos que metodológicamente, pues lo hizo adecuada, bueno, de manera adecuada. Además, debe de cumplir también con la parte ética. A pesar de que puedo llevar a cabo investigación que pueden curar, o pueden ser potencialmente útiles para la generación de curas de enfermedades importantes, no puedo hacerlo de cualquier forma. Tengo que cumplir estándares éticos, procedimientos perfectamente bien declarados para poder trabajar con ellos. Y vemos que reiteradamente ocurren en diferentes países que se prohíbe o se permite la investigación, por ejemplo, con células madre, con organismos transgénicos, y pues eso depende un poquito de, de los cambios en las sociedades. Y además debe de ser relevante. Es decir, por ejemplo, a lo mejor, si yo que tengo la posibilidad de investigar una enfermedad contagiosa que está afectando a una región u otra enfermedad que realmente no tiene mucha incidencia, pues esta debe de ser relevante para una población. Y este principio últimamente es bastante requerido en la investigación en México. No solamente debemos de conseguir recursos a través de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, depende del gobierno federal, indicando que nuestras investigaciones son importantes desde el punto de vista de ciencia básica. Además, deben de ser relevantes porque deben de resolver problemas locales, que es la última cuestión que se ha abordado con respecto a los lineamientos de ciencia y tecnología en México. Ok, la investigación sería buena, pero si realmente responde a los problemas de necesidad de la población. Y bueno, de esta manera hemos concluido con esta pequeña presentación. Sin embargo, no hemos concluido con la clase. De manera de resumen, pues tenemos esto. Ahora, para finalizar este tema, les voy a dejar algunas tareas, ya sea la que vamos a encontrar aquí directamente en la plataforma Yeira, como una tarea semanal que les estaré entregando de reflexión, por supuesto, dentro de nuestra otra plataforma que podemos utilizar en teléfonos móviles para el seguimiento del curso. Entonces, les voy a pedir que respondan, por favor, al presente foro. No lo tienen que hacer el día de hoy, pero son instrucciones importantes para el tema. Aquí hablaremos, por ejemplo, de los enfoques y alcances de la investigación cuantitativa. Y la participación que ustedes tendrán en el foro es la siguiente. Por favor, deben de realizar un aporte donde analicen los enfoques y alcances de la investigación cuantitativa, específicamente en su área de estudio. Si ustedes son enfermeras, por ejemplo, pues tienen que ver por qué es importante la investigación cuantitativa, dónde voy a poder aplicarla dentro de mi área de estudio y qué consideraciones debo este, de, de seguir. Es decir, por ejemplo, en muchas ocasiones en la parte de enfermería, pues encontramos estrategias para llevar a cabo eh, terapias a pacientes que sufren algún problema, por ejemplo, algún problema postoperatorio, y entonces necesitamos cumplir con una serie de protocolos para que la recuperación del paciente sea efectiva. Entonces, pues, ¿cuál sería el sustento teórico? ¿Cuál sería, por ejemplo, la forma de investigar cuantitativamente ese tipo de resultados? Si tengo 15 pacientes y le aplico este modelo, veo que su recuperación a lo mejor es 10% menor que con otros modelos diferentes, que es una forma sencilla de entender los beneficios de la investigación científica en esta área. Si están en un área, por ejemplo, infectología o demás, pues bueno, entonces ustedes tendrían que plantear algo directamente relacionado a su área de estudio. Y por supuesto, pues ver posibilidades y cualquier tipo de limitación. Aquí lo van a poder redactar en esta parte y entregarnos su opinión. Todas las opiniones, por supuesto, las podré leer yo en algún momento y pues si ustedes hacen un aporte suficiente, pues podrán tener los puntos necesarios para esta sección. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda?
La pregunta es la siguiente. Bueno, van a realizar un aporte. Les voy a pedir, por favor, que su aporte sea suficientemente profundo y si tienen la oportunidad de sustentarlo con alguna referencia válida. Creo que tenemos... Permítanme un momento. Bueno, la siguiente parte de esta primera sesión tiene que ver con el análisis de los principios éticos en la investigación. Y bueno, aquí tenemos 4 grandes principios que debemos de cumplir a cabalidad cuando estamos trabajando con investigación, sobre todo en el área de la salud. Más que en cualquier otra área, específicamente en el área de la salud, la parte de ética, que sería por ejemplo la bioética, también es muy importante de tomar en consideración. Probablemente investigaciones, por ejemplo, en el área de la metalmecánica, de la electricidad o demás, no requieran realmente investigaciones con un alto grado de cumplimientos de ética. Sin embargo, en la investigación en salud, específicamente porque consideramos a los seres vivos como parte importante de la aplicación de los diferentes conceptos que estaremos analizando, pues necesitamos cumplir con ciertos principios. Recordemos que desafortunadamente a lo largo de la historia hemos tenido investigaciones que, aunque han aportado cierto tipo de beneficios a la sociedad, pues no se han llevado a cabo de la forma más adecuada. Existe un libro que se llama Cazadores de Microbios, que muchas personas relacionadas a cuestiones de ciencias biológicas o de la salud conocen. Nos habla acerca de cómo se fueron generando las investigaciones para el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas provenientes por virus o generadas por virus, por bacterias o por hongos. Entonces, en algunos capítulos encontramos temas bastante complejos que en la actualidad no serían catalogados como adecuados. Las investigaciones en cuestiones como la fiebre amarilla nos hablan acerca de médicos estadounidenses investigando con personas, por ejemplo, provenientes de España o de Cuba, a los cuales eh, no se les daba una información completa de qué es lo que se estaba investigando y por unos pocos pesos los sometían a enfermedades potencialmente mortales. Y entonces en la actualidad ese tipo de consideraciones, aunque generó investigación suficiente para la generación de algunos medicamentos o algunos tratamientos, pues en la actualidad bajo ninguna circunstancia sería posible realizar ese tipo de investigaciones. Y ahora casos como los del médico Joseph Mengele en la Segunda Guerra Mundial, pues terminan todavía siendo todavía más catastróficos. Entonces, bueno, debido a eso se han generado las reglas que en la actualidad son de cumplimiento obligatorio para muchas investigaciones en el área de la salud. Y los 4 principios importantes que debemos de considerar son los de respeto de la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Por ejemplo, el principio de autonomía, podemos suponer que la autonomía de una persona, como nos lo indica la diapositiva, es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de vista, hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. Es decir, puedo invitar a una persona que me apoye en la investigación, por ejemplo, de algún fenómeno, por ejemplo, de alguna enfermedad que puede esta persona padecer, y si es donde yo quiero generar un nuevo tratamiento, pero debo de explicarle, por ejemplo, en qué consiste y en su momento si existen opciones de terapia, pues él libremente debe de elegir cuál es la que mejor le conviene. Y esto puede estar basado, por ejemplo, en valores o creencias personales, inclusive por motivos religiosos, que es algo que a veces nos enfrentamos en el campo a cuestiones como estas. Y bueno, asegurarse que el paciente tome libremente las acciones. Y para ello les voy a platicar una anécdota que conocí de un grupo de investigación científica que trabajaba en hospitales de Morelos. Este grupo de investigación científica trabaja directamente con anticuerpos humanos. Y entonces, bueno, una forma que tenían hace aproximadamente 25 años de trabajar consistía en obtener anticuerpos
de eh, de fluidos que son ricos de manera natural en este tipo de componentes. Y uno de ellos es, por ejemplo, proveniente de la leche calostral de las mamás que recientemente han dado a luz. Entonces, lo que hacían estas personas era ir a los hospitales, sobre todo, por ejemplo, hospitales públicos, donde había una cantidad importante de nacimientos, eh, bueno, por cierta temporada, y consultaban a las mamás y les pedían una muestra de leche calostral, este, o extraída directamente del pezón, bueno, de las glándulas mamarias de las mamás. Evidentemente, bueno, hubo algunas personas que estuvieron perfectamente dispuestas a brindar este tipo de fluido para investigación científica, para el tratamiento de algunas enfermedades. Sin embargo, desafortunadamente, la gran mayoría de las personas, de los familiares, tenían muchos recelos acerca de este tipo este, de investigación. Realmente no la entendían y realmente sus creencias pues, no estaban muy de acuerdo a ese tipo de cuestiones y pues al final de cuentas el grupo de investigación tuvo que abandonar ese tipo de práctica. En esos momentos, pues todavía no estaba tan en boga el cumplir con protocolos muy estrictos de bioética como en la actualidad se requiere. Y entonces, pues, se dieron cuenta de que las creencias personales, pues, fueron un problema muy importante para obtener ese tipo de fluido corporal. Y evidentemente, pues, tuvieron que cambiar de estrategia. El siguiente es el concepto de no maleficencia. Es decir, no vamos a infligir daño intencionalmente en un paciente. Es decir, vamos a cumplir el principio que ya se conoce desde hace algunos miles de años, en latín, primum non nocere, que significa que lo primero es no dañar. Es decir, vamos a invitar a un paciente, a lo mejor a que reciba algún tratamiento, pero vamos a garantizar que no va a sufrir daños importantes o irreversibles dentro de este tratamiento, en la medida de lo posible, por supuesto. El siguiente principio es el principio de beneficencia. Es decir, vamos a buscar prevenir daño, eliminar daño o hacer bien a otras personas. Es decir, realmente hacer que la investigación científica que estamos realizando realmente sea útil a una población. Por ejemplo, prevenir un daño, si sabemos que existe una enfermedad contagiosa endémica en una región, pues vamos a buscar que la población tenga mejores defensas, para contrarrestar esa enfermedad. Si ya se encuentra afectando a la población, pues bueno, probablemente con algún tratamiento, tal vez experimental, no sé, el uso de interferones o algún otro tipo de molécula, pues pueda ayudarlos a reducir los padecimientos que esos podrían tener. Y también, por supuesto, pues hacer el bien a otros. Y finalmente, el principio de justicia, es decir, ese tratamiento equitativo y apropiado para una persona. Es decir, en algunas ocasiones debo de cumplir con el requisito de justicia, evitando tener problemas, por ejemplo, eh, de discriminación. Es decir, no por sus creencias, no por su condición, no por su color de piel o por cualquier otro tipo de situación, pues negarle atención a la que tiene este derecho. Y tampoco en algún momento, pues beneficiarlo con respecto al resto de la población de manera no adecuada. Entonces, si una investigación científica cumple con los 4 principios de la bioética, entonces un comité de ética dentro de una eh, este, bueno, dentro de nuestro sistema, pues puede re- hacer que la investigación siga su curso. Y bueno, lo siguiente es que les vamos a pedir como actividad que con respecto a estos 4 temas vean los siguientes ejercicios y nos entreguen sus este, eh, bueno, eh, bueno, sus aportes.
aquí tenemos la descripción. Dice visualiza los siguientes videos y posteriormente en el foro de discusión describe un breve ejemplo de faltas en tu práctica profesional, en tu respectivo campo del área de la salud, o bien dentro del desarrollo de una investigación que estés realizando. Es decir, a veces nos podemos encontrar que algunas investigaciones pues no cumplen o no cumplen a cabalidad este tipo de cuestiones. Aquí les voy a pedir que nos compartan los ejemplos. Si no tienen ninguna investigación, pues se vale que nos digan. No hay problema, no conozco en el momento nada que afecte a ninguno de estos fenómenos. Y bueno, de esta manera, pues concluimos con este, la presente clase. Permítanme. No, perdón. Bueno, para la siguiente clase, los temas que estaremos abordando son los siguientes. Vamos a investigar un poquito más en profundidad las consideraciones éticas en la investigación de salud. Como nos podemos dar cuenta, lo que hemos hecho ahorita con respecto a consideraciones éticas solamente es sentar las bases. Más adelante veremos temas ya un poquito más profundos, que son los que veremos en el punto 1.2. Declaración de Helsinki, valor científico y social, eh, potenciales beneficios, cuidado de las necesidades, consentimiento informado, recogida y almacenamiento, y sobre todo una norma que en México de cumplimiento obligatorio, las normas NOM son de cumplimiento obligatorio, sería la NOM 062-ZOO de 1999, específicamente con respecto a la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. Con esto concluiríamos la primera unidad, pero esto lo analizaremos la siguiente semana. Entonces, para recapitular, les pido por favor que realicen sus aportaciones a los dos foros, al foro de inicio y al foro final que está relacionado con los videos, donde ustedes mostrarán las competencias adquiridas en el análisis de estos primeros temas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran platicarnos? ¿Algo que quieran indicarnos? ¿Alguna pregunta que tengan relacionado, por ejemplo, con su sitio de trabajo, sus investigaciones que están llevando a cabo? ¿Algo que ustedes quieran compartir? Es el momento de hacerlo. Doc, Adelante. las actividades que nos está mencionando, ¿la tenemos que hacer como tarea? Sí, antes de ¿Sería como la... una tarea? Así es. Eso es importante Ah, ok. porque a veces en muchas ocasiones encontramos en cursos virtuales que ustedes simplemente reciben eh, conocimiento teórico a través de una clase o a través de algunos recursos, unas infografías o demás. Sin embargo, lo importante es la generación de competencias. Y no vamos a poder generar competencias si no resolvemos tareas, si no hacemos ejercicios. Eso es muy importante porque en muchas ocasiones, hasta que no resolvemos o no nos enfrentamos a un caso directo de análisis, pues no entendemos en profundidad algunos conceptos importantes. Entonces les voy a pedir, por favor, además de que es parte de su calificación, que siempre realicen sus aportaciones a los foros o realicen sus tareas en tiempo y forma, de tal manera que tengamos siempre las mejores competencias para ir a la siguiente etapa. A veces, por ejemplo, tenemos carga de trabajo importante, a veces, no sé, situaciones familiares nos complican las cosas. Y ocurre que cuando queremos abordar de nuevo el diplomado después de un par de semanas de no hacerlo, pues algunos conceptos no estamos tan familiarizados con ellos, o que se abordaron en clases anteriores y simplemente no tengo las competencias. Por ejemplo, si se abordó en una clase de una herramienta estadística para un análisis y al siguiente lo aplico, pues me quedaré un poquito en blanco. Entonces, por favor, en la medida de sus posibilidades, les pido que vayan realizando las actividades constantemente, en tiempo y forma,
para que tengamos siempre al final las mejores competencias posibles. Es decir, que realmente la inversión que hemos realizado para este diplomado valga la pena y genere muy buenos frutos. Ok. ¿Alguien más? Ok, gracias. Bueno, si no hay ningún otro aporte, pues agradezco a todos su atención y los espero la siguiente semana en el análisis del tema 1.2 de nuestro diplomado. Vamos a empezar a ver cosas un poquito más profundas, vamos a ir trabajando un poquito más con respecto al análisis de ciertos temas y bueno, estaremos tratando de sentar las bases como si fuera, por ejemplo, una pirámide, bases sólidas para ir poco a poco creciendo, poco a poco profundizando en elementos cada vez más valiosos para nuestra actividad profesional de investigación. Ojalá esta clase les haya sido de mucha utilidad y los espero entonces en la siguiente. Agradezco su atención y los invito a que nos acompañen el próximo sábado a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, Que buen les vaya fin. muy bien.